vez más parece que nos van a parar. Aquí hay un control, un checkpoint. Al final, Arabia Saudí está lleno de estos checkpoints. O sea, digamos que si conduces 5 horas, te vas a cruzar, pues, no 5, pero cerca. O sea, es una barbaridad. Hay cada 2x3, sobre todo cerca de ciudades grandes. Ya puede ser Riyadh, Tabuk, Yesan. Vamos, en todas vas a encontrar puntos de registro como este. Espero que no nos paren y que no nos den la vara mucho. Estamos recorriendo Oriente Medio desde hace meses, donde los controles policiales son el pan de cada día. Bueno, pues está él, libramos. No nos han parado, así que ningún problema. Seguimos. Nos estamos dirigiendo hacia el lugar donde se está llevando a cabo el proyecto más ambicioso y costoso de toda Arabia Saudí, muy cerca ya de la frontera con Jordania. Un proyecto futurista de niveles estratosféricos, único en todo el mundo a día de hoy, que muchos opinan que llevará a la quiebra al país, mientras que otros creen que puede llevarlo a ser una potencia mundial, aunque veremos si llegamos con tanta policía de por medio. En esta ocasión nos dejaron pasar sin ningún problema, aunque en la frontera con Jordania ya os adelanto de que nos las van a hacer pasar canutas como en ningún otro sitio hasta ahora. Incluso llegando a romper varias cosas de la furgoneta, pero esto son problemas que aún no nos atañen. Acabamos de llegar a este pequeño sitio que he tratado de meterme un poquitín más adentro porque hay allí como un pedazo de cañón, pero totalmente imposible. Ya veis el camino como es. Y luego había arena, así que bueno, hoy nos vamos a quedar aquí. El sol ya está a punto de meterse, así que creo que nos vamos a ir a alguna montañita de estas, la vamos a subir y así podemos ver un tremendo atardecer. Mientras lleváis aquí el panorama. Apalanque total, Chuchi? Y tu hermana por ahí, salvajeando. Ya también además se empieza a notar que nos acercamos a la zona norte. No sé por qué en esta zona norte estoy encontrando mucho más piedra de esta que es como rojita. Entonces luego la arena, las dunas que se forman son súper rojas. O sea, es una arena súper, súper mega bonita. Exactamente allí arriba es a donde estamos yendo. Aquí está esta. Y el otro. Pues este va a ser el lugar en el cual vamos a ver atardecer. Ya veis que estos están totalmente entretenidos, así que aburrir no se van a hacer. ¿Qué andáis vosotros? Algo andan acechando. A ver, salvajes, ¿qué andáis? ¿Qué hay? ¿Qué estáis acechando? Sí, se puede saber. No me apetece que os carguéis a ningún bicho. Yo no veo nada. ¿Tú ves algo, Chuchi? Aquí salchichas no hay. Seguro que algo han visto porque están aquí como locos los dos. Así que algo han tenido que ver. Y estaban aquí acechando los dos juntos. O sea, ya vamos, van en manada. Esto es increíble. Se acabó por hoy. Hace un fresco del huevo. Así que nos vamos para la furgo. Y mañana se viene un día muy muy chulo, que vamos a patear mucho y vamos a ver muchas cosas. Muy buenos días, acabamos de amanecer.
Vamos a empezar ya la rutilla de hoy. Nos vamos a ir para allá, supongo que tardaremos entre ida y vuelta 1 hora, parece que está cerca, pero he mirado en el mapa y son unos cuantos kilómetros, así que vamos a tratar de darle caña y a ver si en 1 hora y algo lo tenemos hecho. Ida y vuelta. Hemos llegado ya al primer acantilado y no sé por qué, hay mogollón de hitos, pero que los han pintado rociados de blanco. O sea, la piedra al final es la de siempre, es igual que esta, pero les han dado, no sé si los han pintado o les han hecho algún spray, pero vamos, que los han dejado blancos por algún motivo. A ver qué nos encontramos. Todavía tenemos que llegar al acantilado más tocho de toda esta zona. En el capítulo anterior visteis cómo visitamos uno de los valles más espectaculares de todo este viaje por Oriente Medio, por no decir el más espectacular, ubicado en la zona suroeste de la región de Tabuk. En esta ocasión, a tan solo 60 kilómetros al oeste de Tabuk, nos encontramos con este cañón, que se abre como si de una fisura gigante se tratase, formado hace miles de años por los movimientos del Mar Rojo, con paredes de unos 450 metros a ambos lados del fondo del cañón. ¡Qué pedazo de vistas! Es una locura. Es una locura, o sea, que Arabia Saudí es todo así, es todo montaña, todo desquebrajado. Jamás me habría imaginado que esto fuera así, jamás me habría imaginado que fueran tan cerdos. No me fastidies, tío. Yo os he enseñado más de una vez que botellas de agua hay en todas partes, porque aquí el agua, pues bueno, no es muy potable. Pero tío, este cartucho es de gas, tío. O sea, por favor. Bueno, y creo que esto, con lo que he enseñado en episodios anteriores, creo que ya veis que no es nada, pero tío, o sea, estamos en un lugar súper apartado e incluso aquí tiran mierda, o sea... Chuchi, ¿tú qué dices? ¿Te mola el sitio o qué? Chuchi quiere mimos, como siempre, y salchichas, que no tengo. Pues nada, hora de volver, vamos a emprender el camino por el entrenamiento completado. Chuchi, gracias. Gracias. Por el suficiente, queda mucho viaje por delante, así que vamos a emprenderlo. Que además, por aquí os voy a enseñar unas cositas que están montando aquí un proyecto que ya vais a ver que es una fumada absoluta. Chuchi, regalito. Toma, un hueso. Pero que hay que correr, tú, que no se te olvide, que hay que correr. Hombre, Derpiwis. Ubri. Muy buenas. Hala. Toma ya, libertad. ¿Te has rebozado suficiente? Tierra llamando a Chipis. Ah, vale, todavía queda un poquito más. Que no estés lo suficientemente limpia tú. Han tenido ya un buen recreo, así que nos vamos, Chipis, nos vamos. Volvemos al viaje rumbo a NEOM, el gran proyecto de Arabia Saudí, mientras que seguimos acercándonos a nuestro próximo destino, que es Jordania. Ya veis que por aquí están montando muchísimas obras, hay muchísimos complejos de estos que están llenos de tractores, llenos de excavadoras, y básicamente lo que están haciendo es construir una ciudad futurista. Básicamente se llama NEOM y consta de 4 proyectos que hoy quiero tratar de ver, a ver cómo de avanzado está. Esto sería parte de uno de los proyectos. Quieren montar 4 y uno de ellos, el más fumado para mí, es que quieren montar una pedazo de pista de esquí aquí, o sea, que quieren que sea como la más grande del mundo, aparte de que es la más increíble, o sea, en cuanto a estructura, o sea, es muy guapa, las cosas tal y como son. Pero que es una locura, que estamos en la mitad del desierto y quieren montar aquí una pista de esquí. Creo que se iba a llamar Troyena, pero bueno, que la cosa es que, o sea, se han fumado un petardo increíble, pero es un proyecto muy guapo y la idea es terminarlo para el 2030. Y esto que estamos viendo aquí alrededor, que ya veis que por todas partes hay construcciones, se están construyendo cosas, quitando, pues bueno, básicamente estarán preparando los cimientos. Aquí lo que iría sería la ciudad.
¿Y cómo es que la ciudad viene hasta aquí si NEOM está como a 100 kilómetros? Pues básicamente porque va a tener una longitud de 100 kilómetros, o sea, es una locura. Lo van a hacer como en línea recta, o sea, imaginaros, va a ser como una calle de Barcelona, pero 100 kilómetros a lo largo, esa es la idea, o sea, va a ser una locura impresionante. Entonces, pues bueno, básicamente lo que quieren hacer es que sea como muy sencillo de ir de un punto a otro, o sea, que tú cojas un tren y te lleve a la otra punta donde tengas que hacer bla bla bla. Esa es la super lógica. No sé, entiendo que cuando quieran crecer más no seguirán creciendo a lo largo, porque al final van a tener una ciudad de 500 kilómetros. O sea, no sé, es muy loco, muy loco. Pero mola mucho que tengan como estos proyectos tan de algo futurista, y por eso pues que llevo diciendo ya en varios capítulos que yo creo que Arabia Saudí va a ser una potencia en unos años, porque están dando unos pasos de gigante, yo creo. Montar un proyecto como este en la mitad del desierto no es para nada sencillo, y la inversión de capital está siendo bestial en la búsqueda de un futuro para Arabia Saudí cuando el mundo deje de consumir combustibles fósiles, que suponen más del 50% de los ingresos del país. En estos momentos, el presupuesto total estimado para este proyecto alcanza el $1,5 trillón. Me estoy quedando sin gasolina, así que vamos a ver si puedo echar aquí diésel, aunque tiene bastante mala pinta la gasolina. Veremos a ver si hay suerte, porque necesito visa. Salam, visa? Visa? Visa is possible to pay? Visa, but visa to pay is good? No visa. Ok. Más salam. Pues no ha habido suerte, es que mirad qué pinta chunga, ¿eh? Mirad eso, chaval. Cables y todo ahí. Máquina. Arabia Saudí es que es una locura, porque hay cosas que ves de... Buah, o sea, aquí hay mazo de pasta, como lo que os he contado de NEOM, y luego ves unas gasolineras que te llevas las manos a la cabeza. Luego de repente ves unos cochazos de General Motors, ves todo Toyota Hilux por todas partes, que dices tú, aquí hay pasta, son coches de mínimo 40.000 euros. Y luego ves coches también de startalados, o sea, es que es un lugar con unos contrastes. Se ve pues eso, que al final ha sido un país muy pobre hasta hace muy poco, pero bueno, al final el petróleo es lo que tiene. En fin, vamos a seguir con el viaje y a ver si podemos encontrar en algún sitio donde poder echar gasolina pronto. Poco a poco ya nos estamos acercando también, y ya veis la pedazo de polvareda que están levantando aquí, toda la cantidad ingente de máquinas que hay, de tractores, de excavadoras, de grúas, de todo. O sea, que esto es una locura, Pero vamos, que se ve que a lo lejos como si fuera una pedazo de tormenta de arena, porque se ve el cielo súper azul y de repente todo marrón. O sea, los que trabajen aquí tienen que estar comiendo una cantidad de arena pillaria que tiene que ser horrible. Al final aquí en Arabia Saudí siempre, no sé cómo ocurre esto, pero siempre hay viento, siempre hay viento, y eso que tiene zonas montañosas. Acabamos de llegar al centro de lo que es NEOM, donde están montando todo el chiringuito, y es una salvajada. O sea, hay un centro residencial para todos los trabajadores, bueno, para toda la gente que trabaja aquí, y es que es literalmente gigantesco lo que están montando aquí. Estaría brutal poder verlo en unos años, venir en 5 años y ver todo lo que ha avanzado, porque ahora mismo solo se ve que están montando los cimientos, están preparando el suelo, pero estaría guapo poder verlo en 2030, que se supone que tiene que estar acabado. Hay quienes confían en este proyecto, aunque también hay muchos que difieren por distintos motivos. Por poner un ejemplo, si la ciudad mide 170 kilómetros de largo, el tren que lo conectará deberá acumular casi 200 paradas, haciendo que la duración de este tren sea una auténtica salvajada, haciéndolo muy poco práctico para sus habitantes. Aunque sin lugar a dudas el gran motivo que está alzando las mayores críticas se debe al abuso de los derechos humanos de los trabajadores. Y no solo trabajadores, sino también los habitantes de la zona en construcción, que al oponerse a su construcción fueron trasladados, y algunos de los que se resistieron fueron ejecutados por las fuerzas saudíes. Esto ha hecho que muchos inversores hayan dado la espalda al proyecto y que el futuro de NEOM esté ahora mismo en duda. Antes de nada voy a aprovechar y voy a echar diésel, porque vamos, es que vamos secos.
Salam, do you take visa? Visa is good? Okay. Okay, full please. How are you? Good. Fine, fine. Where are you from? From Bangladesh. Bangladesh, okay, nice, nice. I am from Spain. Spain. Spain, yes. Cyprus, Spain. Sorry? Cyprus. Cyprus, what's that? Cyprus, Spain. Cyprus. Okay, okay. Next year, I go to Bangladesh. Next year. Next year. Yes, yes. India and Bangladesh. You know Athletic Club de Bilbao? Okay. It's crazy that everyone knows football here. Instagram. Ya nos estamos acercando a la costa, así que bueno, ya estamos cerquita de donde queremos ir, que básicamente hoy la idea es dormir cerca de la costa. Ahí también hay como un pedazo de avión abandonado que tengo mucha curiosidad de ver, que básicamente se estrelló ahí, así que a ver si lo encontramos y podemos dormir aquí. Y luego ya mañana vamos a cruzar frontera a Jordania, que se viene Wadi Rum, se viene Petra, se viene Mar Muerto, o sea, ¡buah! Muchas ganas, gente, muchas ganas. Así que a ver si encontramos el sitio hoy para dormir y nos podemos pegar un último baño, porque yo creo que va a ser la última vez que veamos costa en mucho tiempo, que después de Jordania yo creo que ya va a ser directos hacia Irak. El sitio es bestial, es súper bonito. Aquello que veis allí es una isla que se llama Sindala, si no me equivoco. Si me recuerda mucho a lo de Inshallah que dice el mogollón, pues Sindala. Y luego al fondo se ven mogollón de montañas y si no me equivoco eso es la península del Sinai, que ya pertenece a Egipto. Eso, estamos ya muy cerquita de la frontera con Egipto, lo único que es mar básicamente, el Mar Rojo, así que no vamos a pasar. Pero sí que he estado mirando para ver si se podía pasar en barco, porque la verdad que habría sido un puntazo coger y subir hacia el norte desde Egipto en vez de subir desde Jordania, digamos. O sea, subir de Arabia Saudí a Jordania en vez de hacer eso, pues subir por Egipto. Creo que ya estoy llegando aquí al final de este camino, así que por aquí no está el avión. Ya veis que son todo barquitos muy pequeños, pesqueros. Uf, qué maravilla, de verdad. Qué maravilla de sitio. Pues señores, aquí está el avión, venido a pedazos de locura, chaval. Es guapísimo. Pues esto tiene que llevar aquí la pila de años. Mueve esto, no tienes pelotas. Aquí podéis ver que tiene un símbolo que entiendo que será de la Unión Soviética. Probablemente sería de la Unión Soviética, pero vamos, que no tengo ni idea. Pues aquí estaba muy equivocado. El Catalina fue un hidroavión diseñado en los años 30 por los Estados Unidos y fue muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial por su polivalencia. En cambio, este pertenecía a una familia americana que tenía el sueño de dar la vuelta al mundo, al igual que nosotros. En 1960 aterrizaron en las aguas próximas a donde se encuentran sus restos hoy por hoy. Al atardecer, beduinos locales junto con militares saudíes atacaron el hidroavión dejando más de 300 agujeros de bala en él, pensando que eran parte de algún comando israelí. Por suerte, la familia sobrevivió y fueron llevados a Jeddah, ciudad donde fueron interrogados y finalmente puestos en libertad. Aquí veis claramente la parte delantera, aquí veis el motor, esto es lo que le da fuerza al avión. Buah, mirad dentro, chipis, con cuidado. Increíble que lo hayan dejado aquí tantísimos años, increíble. Mirad qué pedazo de turbina, Brutal. Y estos dos ahí, investigando. A ver, vamos para adentro.
Eso sí, está totalmente reventado, ya veis cómo suena esto de mal. Suena muy mal. Chichi metiéndose por cualquier lado, que yo no puedo, por cierto. Además hay que tener cuidado que esto, vamos, corta y si te cortas con esto yo creo que tienes que pillar algo muy chulo. O sea, aquí serían compartimentos para almacenar cositas, entiendo. ¡Fua! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Ahí se ven también como unas manivelas, pero no sé para qué se utilizarían estas antiguamente, no tengo ni idea. ¿Me dejas pasar? Vamos, yo para salir, complicado. Fua, vaya movida, No sé cuántos años tendrá esto, pero vamos, tiene que tener más que la tira. Está todo aquí más agarrotado, o sea, cualquier polea, nada. Esto no se puede girar, nada. Está todo pétreo. Pues nada, aquí tenéis la cola. Esto es lo que hay para ver, no hay mucho más. La cola no tiene mucho misterio. Lo que más loco me parece es que haya un gato encima de esto. Aquí está. ¿Tú qué? Increíble. Lo dicho, que lo más loco es que me parece que dejen esto aquí después de todos los años que llevarás. Harpiwis, tú. Mirad hasta dónde se ha ido. Se ha metido por ahí para arriba. Este es el agujero y esto es Tarpis. Hombre, tú. Habrá que salir, ¿ok? Investigadora. Ya tiene entretenimiento para todo el día. Yo creo que vamos a ir buscando dónde acampar y nos vamos a quedar aquí al lado porque el sitio es bestial. Esta avioneta lleva aquí casi 65 años y para las temperaturas que tendrá que soportar, junto al continuo contacto con el agua salada y los más de 300 balazos, diría que no se conserva nada, pero que nada mal. Muy buenas. Ahora te dejo salir tú, que sé que te vas a picar si no. Mandona. Vamos a movernos 5 minutos nada más, que la zona de antes tenía un pintón espectacular y aquí hay muchísimo viento y el agua no estaba tan limpia. Así que vamos a ir para allá y ahí ya libertad hasta mañana. Y mañana Jordania. De verdad, estoy muy nervioso. Y aunque aún no lo sabía, había motivos para estarlo. Mira, Cuchi, eres libre. ¡Vuela! Voló. Cuchi 2, libertad para ti también. Venga, ¡hala! Mira lo que cuesta. ¡Oh! Aparte de que hace mucho viento y aquí se está muy bien. ¡Qué guapo, tío! Pero fijaros en estas conchas, Yo no había visto nunca nada así. O sea, fijaos que tiene, no sé, para que no te las comas. ¿Quién se quiere comer esto? Y que se te enganche ahí. ¿A que sí, Tarpis? Sí. Le gusta también. En fin, gente, creo que hemos tenido una potra con el sitio bestial porque es precioso. Es precioso el lugar, la verdad. Así que a disfrutar de él. ¿A que sí, Chuchi? Señoras y señores, menudo pedazo de atardecer. Una imagen vale más que 1000 palabras, suelen decir. Y creo que lo estaréis viendo, o sea, brutal. Además con estos dos angelitos aquí, Bestial, de verdad, o sea, de verdad. Hacía mucho que no disfrutaba tanto de la playa, de verdad. Siempre yo soy de montaña. Este año es, bueno, Arabia Saudí en general, o sea, es que está siendo un país que va a marcar mucho. Nos despedimos esta mañana.
Despedimos así a Arabia Saudí para poner rumbo a Jordania, aunque como os venía ya adelantando, en la frontera no me lo van a poner nada pero que nada fácil. Encontraron varios objetos mientras registraban la furgoneta que nos van a poner en serios aprietos y veremos cómo se desenvuelve toda la situación. It's from Croatia. Yeah, I don't have more. Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, tal y como os decía, tenéis los links de descuento en la descripción. Y así pues nos ayudáis a que sigamos creando contenido de nuestras aventuras. Nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta, familia.